Este video está acá gracias al apoyo de Signora Bacari, con el aporte de $20 a este proyecto. 1001 gracias por todo. Hola mis queridos drugos, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy toca la primera reseña del año, y qué mejor que empezar fuerte con una película del polémico género Rape and Revenge, hecha por uno de los mejores directores y guionistas de la historia. Bienvenidos a la reseña del Manantial de la Doncella. La película trata sobre una familia cristiana en el siglo XIII, la cual, gracias al padre de familia cuyo nombre es Tore, manda a Karin, su hija única, a llevar velas a la iglesia, pero que en el camino sufrirá un tormento terrible. Sé que es pronto para un paréntesis, pero cada vez que mencionan el nombre de Tore me acuerdo de Toretto de Rápidos y Furiosos, así que... Tocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y caen encima de un carro y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? La dirección es muy teatral, como Bergman acostumbraba en la época. Pero en este caso hay un exceso en la fórmula, debido a que no es una mezcla homogénea como por ejemplo en la magnífica Fresas Salvajes, la cual utilizaba lo mejor de ambos mundos para ofrecer una película fantástica y desgarradora sobre el paso del tiempo, la vejez, la redención y la melancolía, aprovechando el onirismo del protagonista y la cruda realidad que se ve perturbada por personas más jóvenes de diversas formas. Dichos elementos se transmiten visualmente de forma magnífica. En cambio, en el Manantial de la Doncella hay poca variedad de planos. El movimiento apenas toma presencia y durante la mayor parte del tiempo es visualmente desgastante. Esto hace que el filme perezca en comparación con obras anteriores del mismo director. Otro buen ejemplo está en El Séptimo Sello, en donde evita los problemas anteriormente mencionados. Esto se hace más notorio cuando apreciamos que los temas religiosos y morales también son presentados y expuestos de mejor manera. Pero a eso llegaremos pronto. Retomando la dirección. Mis quejas no quitan que la misma sea competente. Es ligeramente mejor al promedio, pero gracias al propio director podemos afirmar que pudo ser mucho mejor. Los personajes resultan demasiado simples. Puedo comprender que los empleados no tengan desarrollo, pero sus protagónicos están casi vacíos. La primera impresión que tenemos de ellos no cambiará con el final, salvo una ligera excepción. Esto no solo estorba el ritmo, ya que apenas tenemos información del padre y de la madre de Karin, la mencionada muchacha o el motivo de los pastores para hacer lo que hicieron, o un poco más de trasfondo en ellos. Para esto último, pudieron hacer que el padre le comentara a Ingery que cuide mucho a Karin, por rumores de desapariciones en el bosque, lo que, en parte, alimentaría el tono místico que busca la primera mitad del metraje, y alimentaría la segunda mitad que busca ser más realista y oscura. Curiosamente, el personaje del que tenemos un panorama mucho más amplio es Ingery, la bastarda pagana, ya que sabemos quién la embarazó, cómo se siente con ello, su indiferencia hacia el cristianismo, los motivos de sus celos, además de que se intuye que es hija de una de las criadas. También vemos sus actitudes con sus labores y cómo actúa frente al miedo, entre otras cosas. Esto es gracias en parte a las interacciones más directas y agresivas que tiene con los personajes y su entorno. Lástima que el resto del elenco no tengan un desarrollo tan destacable. Esto es irónico, ya que el largometraje introduce información de forma orgánica, en conversaciones, el fondo, el sonido, los planos, entre otros recursos, logrando plantear así la importancia de la religión, la ubicación, la ambientación, el tipo de personajes y sus características. Por ejemplo, cuando uno de los personajes principales se echa cera caliente a sí mismo, en nombre de Dios, haciendo un preámbulo al tema del dolor y la religión. El cómo la bastarda es eliminada del plano en una escena donde los padres de Karin comienzan a hablar, menospreciando su presencia más allá de las palabras y actos de los personajes,
sino incluso por la propia versión de la realidad mostrada por el director. Tanto es así que ni siquiera en el viaje los caballos son del mismo color. También se puede mencionar cómo este mismo método se utiliza para ofrecer insinuaciones pedófilas con uno de los empleados de la familia de Karin, además de sugerir una relación incestuosa entre Tore y su hija. En ambos casos, esto es apoyado junto a una excesiva cercanía y diálogos tétricos muy bien escritos. A pesar de lo vacío de sus personajes, es innegable destacar la interpretación del hombre devoto ideal ofrecido por Max von Sydow, la cual está llena de pequeños detalles en las gesticulaciones y una voz imponente e hipnotizante que recorre todos los nervios y zonas erógenas del cuerpo humano. Otra interpretación a resaltar es la actuación de Birgitta Peterson, que destaco enormemente por cómo dio a luz a una muchacha hermosa y virginal estereotípica del siglo XIII. Su lenguaje corporal nunca se sale del personaje, apenas se la ve tensa, incluso en la escena de la cachetada, su expresividad nunca abandona el estereotipo que está representando, pero aún así está lleno de matices. Sus manos, cerca del pecho, indican inseguridad, sus hombros se ven ligeramente tensados, pero ambas indicaciones disminuyen con el avance de la escena. Mira a los ojos a su compañera de viaje y agacha la cabeza poco a poco, a la vez que su voz se vuelve un poco más suave, ofreciéndole así comodidad para expresarse, dándole una ilusión de superioridad para poder invitarla a proseguir con el tema e intentar resolverlo. En ambas, reluce la dama educada y sensible que se busca plasmar. Ni siquiera en un acto de violencia proveniente de su mano abandona dicha máscara. Ya que estamos con el personaje de Karin, quiero revisar una secuencia que ella protagoniza. Podrá sonar extraño, pero me llama la atención lo mediocre que resultó la secuencia de la violación. No hace falta aclarar lo inmoral que es una violación. Con eso dicho, destaco cómo ambos hombres la fuerzan a mantenerse en el piso, y cómo quitan sus prendas. Está filmado con mucha frialdad, y una descarada tranquilidad, que transmite mucha más incomodidad. Tiene el equilibrio perfecto entre la cercanía y la lejanía de los involucrados. Todo esto acompañado de unas interpretaciones totalmente creíbles. Pero el acto sexual forzado como tal dura menos de un minuto, lo cual queda desprolijo y mucho menos trabajado en comparación a su antecesora sección. Aún así, está bien hecha, a secas. Pero estaría mejor si se hubieran esforzado más en la segunda sección, equilibrando la balanza en ambos puntos. Aún así, otro elemento positivo de lo anteriormente dicho es el hecho de que ella no grita por el shock, y que por la poca duración del evento está muy bien aprovechado, y que con su actuación no necesitó ningún sonido ni música para transmitir todo el dolor, angustia y tristeza de su personaje. Se siente hasta los huesos esta implacable súplica a Cristo. En cuanto a la ambientación, puedo afirmar que está muy bien lograda. Transmite el misticismo y el desasosiego en ambos actos de manera homogénea. Sus paisajes son hermosos, sus interiores opresivos, e incluso en ciertos puntos rememora los cuentos clásicos, y con momentos casi poéticos que contrastan la belleza con el horror, homenajeando también fragmentos de la Biblia como la Última Cena o a Jesús en el pesebre. Por desgracia, estos elementos eclesiásticos no se exploran mucho por... Bueno, ya llegaremos a eso. Complementando esto último, el tono macabro de cuento ya había sido explotado en múltiples ocasiones, como por ejemplo en adaptaciones de Alicia en el País de las Maravillas anteriores al año 1960. Si les parece una mala comparación por ser obras centradas en la fantasía, les presento a Fausto, del año 1926, dirigida por F. W. Murnau.
cuya ambientación equilibra lo tenebroso con lo fantástico, ambientado entre el siglo XV y el siglo XVI. En cuanto a lo segundo, el mismo Bergman lo hizo mejor en el séptimo sello, aprovechando las posibilidades que le otorgaba la trama para exponer paisajes desoladores, encantadores e incluso espeluznantes. Por lo que al final del día las obras del propio director dejan a El manantial de la doncella como una obra de menor calibre. Por cierto, si aman apasionadamente este tipo de ambientaciones e historias trágicas que parecen sacadas de un cuento clásico, les recomiendo November, de Rainer Sarnet. Les encantará. Dato curioso, Wes Craven, el director de Scream y A Nightmare on Elm Street, se inspiró en esta obra para crear su ópera prima, La última casa a la izquierda, la cual tuvo un remake en el año 2009. Sin dudas, ambas me ayudaron a entender por qué no recomiendo esta película, ya que en la obra de Craven, en sus respectivos estilos, la ambientación, actuación y personajes están bien hechos. Pero el remake de Denis Iliadis mejora todos los elementos de la obra del mencionado director, desde sus personajes secundarios y principales, ambientación, tono, efectos especiales, ritmo, iluminación, actuaciones, entre otros aspectos. El conjunto nos deja una película decente, pero que no va más allá. No busca contar nada más en el texto o el subtexto, pero no quita que sus elementos estén bien ejecutados. Esto último nos lleva al motivo del por qué no recomiendo esta película. Se nota la intención de ser algo más. El largometraje quiere llevar al espectador a reflexionar sobre la hipocresía del cristianismo, el cómo es posible perder la cabeza cuando todo lo que representa tu fe es pervertido y arrebatado de una manera abominable, entre otros conflictos. Y eso nos lleva al segundo acto. Dios solo es un tipo de brújula moral externa al individuo, la cual nunca tendrá el control de los movimientos de quien lo porte. A pesar de que la misma indique el norte, uno siempre puede elegir su rumbo. Dios es solo una palabra vacía. Es una nada a quien no le importa la muerte. La sangre derramada por culpa de los ideales de lobos disfrazados de ovejas. El avance científico. Desastres naturales. Enfermedades. Y nada similar. Dios es un mal necesario para aquellos que comprensiblemente no aprendieron o no desean afrontar aquel tétrico vacío que significa su ausencia. Es una brújula moral para aquellos que no han aprendido a reconciliarse y entenderse con ese vacío, consigo mismos, su entorno, sus prójimos, o en otras palabras, para los que han sido superados por las implicancias de existir. ¿Cómo seguir creyendo en él y sus ideales si permiten el asesinato y violación de una ferviente creyente y seguidora de sus reglas? El cristianismo a lo largo de la historia se basó en el miedo y todos sus causantes posibles para incentivar la creencia o acabar de un modo u otro con los detractores. Si no actúas como Dios lo dicta, arderás en la eternidad en el infierno. Si Dios lo ordena, morirán miles de judíos, musulmanes e incluso varios cristianos en Jerusalén a su nombre, entre muchos otros actos terribles incentivados por los pseudo-hombres de fe. ¿Cómo creer en un Dios cuyo poder es casi nulo en el reino de los mortales, mientras que en el paganismo de la mano de Odín le predice a su súbdita que sus deseos de venganza serán cumplidos? Ni siquiera el niño se salva en esa historia. Cuando él intenta enterrar a la muchacha asesinada, a ella se la nota respirar, pero el niño por miedo escapa. Tuvo la oportunidad, pero no hizo nada al respecto, lo que introduce al muchacho como otro pecador, que según Dios está al mismo nivel que un violador y un asesino. Esto nos lleva a otro factor importante de la obra, el miedo, la inmoralidad y la hipocresía. Incluso está el detalle de que la iglesia que construirá Tore será en el lugar donde su hija fue desvirgada y asesinada. Ni siquiera es como el osario de Sedlec, en el que los creyentes por voluntad propia demandaron que su lugar de descanso eterno sean los terrenos de la iglesia, sino que se creará un tributo a Dios y su hija en la zona de la profanación, el lugar donde ambos cayeron al abismo infernal. Es casi como construir una iglesia en las puertas del infierno.
Es notorio como la balada en la que el manantial de la doncella se basa quiere dar un tono más espiritual y redentivo a la leyenda, cuyo nombre, si tienen curiosidad, es Torsdrotar y Wagner, o mejor conocido en español como Las hijas de Per Tirson den Wagner, el cual es el supuesto origen de una iglesia que, de hecho, es real, que se la conoce como la iglesia de Karna. El conflicto del vacío existencial, el miedo, la fe y sus implicancias son increíblemente interesantes. Pero el problema es que estos dilemas planteados en la película están servidos para los espectadores y no a sus personajes, ya que cuando recién comienza dicho conflicto a atormentar sus mentes, el filme ya estaba cerca de terminar y presentar sus créditos. El conflicto religioso es presentado y apenas explorado hasta los últimos minutos. Vale la pena exponer esto último. Para ejemplificar por qué no está muy bien abordado, tenemos las secuencias en donde Tore, después de que quebrara las reglas de su fe, tiene una caída con mínima duración, donde termina actuando como el hombre devoto que veíamos al principio. Ni siquiera la madre tiene un cambio, no creó contrastes o toma otra perspectiva, casi nada ha cambiado. Lo más cercano al desarrollo es la empleada Ingery, la cual abandona el paganismo por el trágico evento que sufre Karin, por lo que desesperadamente busca el perdón de sus prójimos, e incluso de un dios en el cual ella no cree. Su transición religiosa apenas tiene importancia por centrarnos mayormente en la historia de violación y venganza que es planteada en el largometraje. Al menos la versión de Wes Craven y su remake dejaban claro los motivos del por qué los criminales hacían lo que hacían. Eran eso, criminales. Punto. En ambos casos no hace falta complejizar el tema por no ser el foco, sino un catalizador del conflicto. Esto sin dudas es frustrante, ya que los dilemas presentados son fascinantes, y todos los elementos planteados parecen una granada esperando a que alguien libere su potencial, cosa que por desgracia nunca pasó. Además, el manantial muy probablemente fue causado por la filtración de agua de nieve derretida que cayó poco antes. Su explicación racional es muy posible, pero es tomado como milagro por la comprensible ignorancia de los individuos presentes ante el suceso. Parece que, según su lógica, el asesinato de 2 pecadores y un niño inocente con el corazón lleno de terror vale lo mismo que un manantial según Dios. Una interpretación más positiva de esta película indica que la trama simboliza el cómo la religión cristiana purifica a los personajes, su entorno y sus almas, venciendo así el paganismo, representado en esta obra por la mitología nórdica. Pero teniendo en cuenta el ateísmo del director y trabajos anteriores del mismo, además de la guionista de esta película, esta visión carece de fuerza en comparación a las interpretaciones pesimistas, ya que los patrones derrotistas de ambos se repiten. Aunque, sea cual sea la conclusión que saques, la mayoría de elementos que he comentado siempre estarán en la ecuación. El hombre devoto que no puede perdonar y termina actuando ante su ciega emoción en contra de la palabra de Dios. No solo está en el subtexto, sino que algunos conceptos se dan a entender con algunos diálogos, como por ejemplo: Det är synd och skam att man ska ha så lång väg till kyrkan. Sån som du skulle förstås behöva ha bittstolen på närmre håll. También está la máscara de la maternidad de la madre de Karin, la cual se puede interpretar como una versión falsa e hipócrita de la Virgen María, por cómo trata a su hija y su empleada. La hija representa la pureza, pero sin perder el punto de que es una humana, por no poder seguir en su totalidad los mandamientos cristianos que debe representar. Podrá ser inocente, bella y una fiel seguidora de Cristo, pero peca de vanidad en múltiples ocasiones, cuando habla con su padre y madre, e incluso llega a ser una manipuladora. Además de que se puede hacer un paralelismo con el trato y lujos que le ofrecen a Karin con el oro, incienso y mirra que ha sido otorgado a Jesús, por ser el Hijo de Dios. A todo esto, una pregunta. ¿El pastor que ofrece las prendas de la mujer asesinada a la madre de Karin es un incompetente o un cínico? Ya que la doncella le habló de su hogar y su ubicación, por lo que sabían que era posible que esa casa le perteneciera a ella o a sus figuras paternas.
Esto se refuerza cuando esconden la bolsa donde llevaban las demás prendas. Si planeaban venderlas, no tendría sentido que las escondan. Entonces, esto me lleva a un fragmento de Forrest Gump. ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Lo que me lleva a la conclusión de que aquel individuo es un... Un elemento que es vital en el descubrimiento del motivo de mi desencanto por este largometraje fue la nula participación del director Ingmar Bergman en el guión, ya que fue escrito en su totalidad por Ulla Isaksson, con quien Bergman ya había trabajado en conjunto en el guión Brink of Life en el año 1958. Si bien hicieron otra película en 1986 bautizada como The Blessed Ones, no considero justo compararlas por ser posterior a El manantial de la doncella, y porque no la he visto. Aún así, quiero acotar que espero que en ese filme las costumbres de la guionista hayan mejorado. Bergman fue un escritor que pulía mucho a todos sus personajes. Sus historias en solitario obligaban a cada poco tiempo a que sus integrantes afrontasen los diversos conflictos a los que eran sometidos. En cambio, Isaksson está mucho más interesada en que la historia comience y termine, dejando como última prioridad a los personajes y cómo ellos se enfrentan a dichos conflictos, ya sea materno o teológico. En Brink of Life se da a entender que la historia trata del triunvirato de damas y cómo afrontan la maternidad, por la atención que se le otorga a cada una. Pero en la última media hora se centra en una única muchacha cerrando su historia, pero no el arco de las otras dos mujeres, lo cual es una enorme pena, ya que están construidas de forma orgánica y son muy interesantes. Por desgracia, esta poca atención al material deja al final del día una película con un concepto muy diluido. En El manantial de la doncella se nota cómo estos patrones se reforzaron por la ausencia de Bergman en el guión. A todo esto, vale la pena aclarar que la película no mezcla el cristianismo con la mitología nórdica, sino que sirven como contrastes. El cristianismo simboliza la pureza y el paganismo a la bastardización del individuo. Un ejemplo de esta separación entre creencias está en la secuencia del Señor de la Cabaña, el cual se puede interpretar como el mismísimo Odín, ya que predice la muerte de los 3 hombres a manos de Tore. Aunque estos contrastes no siempre funcionan. Por ejemplo, no queda claro qué simboliza el sapo vivo dentro del pan, únicamente con la información que ofrece el film. Una lástima, ya que después de buscar en internet descubrí un concepto más interesante de lo que a primera vista parece, ya que simbolizan la vida y la muerte, la luz y la oscuridad a la vez. Si quieren aprender a hacer pan de sapos, la receta la tendrán al lado del tutorial de cómo hacer putos, para que te comas unos sapos y unos buenos putos. Si quieren apoyar al proyecto y darme trabajo, tienen las comisiones que hago por video y sus reglas. Agradezco enormemente y nuevamente a Signora Bacari por hacer una comisión de $20. La verdad que es una catarata de emociones positivas para mi cuerpo, tu apoyo al proyecto. En comparación, considero a Simón del Desierto de Luis Buñuel como un metraje que lleva mucho mejor el conflicto de la pérdida de fe, la tentación y la hipocresía del cristianismo. Simón no tiene un arco como tal, pero representa con una satírica perfección el mártir religioso en su máximo esplendor, en su presencia y actos con diversos personajes, como los sacerdotes, el poseído, el diablo, entre otros individuos que abordan la temática. La obra no solo se queda en los temas tocados en El manantial de la doncella, sino que abarca y aprieta más por la falta de arco individual que tiene Simón, y estar mejor centrado, en donde incluso al final de Simón del Desierto, dicho personaje, ya derrotado por la tentación, personifica al propio espectador, confundido, reflexivo y perdido. Y al mismo tiempo, el personaje se da cuenta de que sus acciones solo lo llevan a transformarse en lo que había jurado evitar, al mismo tiempo en el que ve que dichos ideales ya son obsoletos en los tiempos actuales.
En cambio, El manantial de la doncella ofrece todos los elementos para que el espectador reflexione sobre este tema fascinante, pero no logra que sus personajes se enfrenten a este dilema. Mientras que los personajes del filme de Buñuel son constructos bien justificados y utilizados de forma casi magistral mientras Simon lucha contra la tentación. En cambio, el largometraje de Bergman tiene personajes que, en teoría, y según lo planteado, deberían enfrentarse al dilema moral y teológico que representa vivir la tragedia que les tocó pasar. Sus personajes no están destinados a ser un constructo para tocar más aristas al tema planteado. Todos funcionan para reforzar el mismo punto, por lo que al no acabar de ejecutar la idea ni en los personajes, el conjunto se queda muchísimo más flojo. Es irónico ver cómo el metraje mexicano de 45 minutos abordó más que la película sueca, cuya duración era de 90 minutos. A pesar del buen manejo de los contrastes, la presentación de temas y conflictos, la ambientación, las actuaciones, la trama interesante, el cómo la ausencia de música brinda más fuerza a lo anterior y el enorme potencial, nada de esto logra florecer tanto como podría, por no centrarse de manera más equilibrada en el conflicto teológico y lo que lo impulsa, en la construcción y desarrollo de sus personajes principales, cómo se enfrentan a los eventos y lo que implican. La excesiva teatralidad de la dirección y la falta de enfoque y ritmo de la trama hacen que El manantial de la doncella sea una enorme decepción para mí. Poniéndome un poco más anecdótico en pro del aporte de esta reseña, en su momento quería hacer un video de Raid of Hailard y hablar de cómo sí es posible desarrollar una trama que vaya más allá sin abandonar el género Rape and Revenge. Pero luego de avanzar con el anime y ver varias películas que creí que aprobaría y recomendaría, me di cuenta que el foco del video era incorrecto y que expondría una idea errónea. Quizás si vea más películas del género esto cambie. El tiempo lo dirá. Por fortuna, no recuerdo que haya ninguna vaca o toro en Raid of Hailard, así que... A no ser que ustedes aporten a este proyecto y me hagan trabajar en una reseña de este anime. Si les gustó esta reseña, recuerden darle like, compartirlo, visitar mis redes sociales y apoyarme económicamente si lo desean. Les dejo varios videos en pantalla que les pueden interesar. Y sin más que decir, mis queridos drugos, muchas gracias por ver y hasta la próxima.